Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso de dinámica. Hoy vamos a empezar tema nuevo dentro de la unidad 2 que se llama potencia y eficiencia. Fíjense que existe en el medio automotriz una frase bastante común, bastante utilizada, no sé si la hayan escuchado, que dice así más o menos. La potencia vende autos, el par gana carreras. Y bueno, es cierto, fíjense, la potencia, lo vamos a ver ahorita, pero es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Eso es lo que le da la potencia. Yo me imagino que esta frase lo que se refiere es algo similar como pasa con los celulares, proporción guardada, obviamente. Por ejemplo, que un celular traiga una cámara, no sé, de 20 megapíxeles y otro traiga una de 12, no quiere decir que forzosamente el de 20 sea mejor las fotos que va a tomar. Tiene que ver todavía el software que manipula los datos, que le da forma a esos datos, ¿no? Entonces aquí igual yo puedo tener mucha potencia, pero en verdad no tengo mucho par o no tanto par. ¿eh? Y finalmente, como se ve aquí en la ilustración, para empezar el movimiento yo necesito un par grande, ¿no? Para vencer la resistencia el estar quieto. Entonces sí, cuando yo voy a comprar un auto y me dicen, tiene 200 caballos de potencia, ¿no? 200 HP, pues me impresiona, pero no forzosamente quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Como dice aquí, la potencia es la tasa en el tiempo a la cual se efectúa el trabajo. Es posible utilizar un motor pequeño o uno grande para efectuar una cantidad determinada de trabajo. El motor pequeño quizás requerirá un mes para efectuar el trabajo y el grande unos minutos. Delta U es el trabajo realizado durante el intervalo delta T y entonces la potencia promedio puede escribirse así. Potencia promedio es igual al incremento del trabajo entre el incremento del tiempo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ustedes que quieren vaciar la alberca del tecnológico. Y bueno, esa alberca tiene, si mal no recuerdo, como cuatro bombas especiales para eso, ¿no? Y que le meten ustedes, en vez de usar esas cuatro bombas, utilizan una bomba de agua de las que tenemos en nuestras casas, que es medio caballo de potencia normalmente. Entonces, esa bombita pequeñita, a lo mejor se va a tardar un mes en vaciar la alberca, mientras que las cuatro bombas grandes, o digamos una de las cuatro bombas, a lo mejor las va a hacer en 2 días. Pero como la bomba pequeña hace poco trabajo, va a necesitar mucho tiempo y por lo tanto su potencia promedio va a ser baja. ¿Ok? A eso se refiere el trabajo que realizo por cantidad de tiempo, ¿no? Ahora, cuando a esa potencia promedio nosotros hacemos que este delta T tienda a cero, como digo aquí, y tomamos el límite, pues a eso ya pierde el promedio y se convierte nada más en potencia, que va a ser el límite cuando el intervalo de tiempo se hace cero, tiende a cero, y entonces esto, pues ya sabemos que este límite es una derivada, ¿no? Y entonces la potencia va a ser la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Así como nosotros decíamos, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, aquí la potencia es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Ahora, si además, bueno, yo sé que trabajo es igual a fuerza por distancia, y a eso es a lo que voy a derivar, ¿no? A este trabajo lo voy a derivar con respecto al tiempo. Y si además digo que esta fuerza se va a mantener constante durante todo el intervalo, es decir, no va a aumentar, no va a disminuir, entonces al ser una constante la puedo sacar de la derivada, me quedaría acá afuera, y entonces lo único que derivaría yo sería la posición o el vector de posición, y por lo tanto ya sabemos que la derivada de la posición es la velocidad, ¿no? Y entonces esta fórmula también se puede expresar como la fuerza por la velocidad. El producto punto pues es el que me indica que va a ser un escalar, va a ser un número, ¿no? Ahora, la potencia tiene unidades en el sistema internacional de watt, que es trabajo entre tiempo, ¿no? Esas son las unidades en el sistema internacional. Entonces, como les decía, el watt es la unidad de la potencia y va a ser el trabajo entre el tiempo. El trabajo, pues ya sabemos que tiene unidades de joules y un joules en realidad es un newton por metro, ¿no? Entonces, como ven ustedes, aquí me quedaría fuerza y esta sería metro sobre segundo, sería velocidad. Entonces también es la otra fórmula que tenemos. Fuerza por velocidad son las unidades, ¿no? Ahora, en el sistema inglés, pues esa potencia se expresa como libras por pies sobre segundo, es decir, fuerza por velocidad nuevamente, o en caballos de potencia. Y el sistema inglés con sus maravillosas equivalencias, a veces es por 12, a veces por otro número, como aquí
Un caballo de potencia es igual a 550 libras-pies sobre segundo. Así como una milla es igual a 5280 pies, pero un pie es igual a 12 pulgadas. Y bueno, no hay un factor consistente, ¿no? No son múltiplos de 10 como en el sistema internacional. Y además, una libra-pie sobre segundo pues equivale a 1.356 watts, ¿no? Entonces es más grande esto que esto. Y también un caballo de potencia es igual a 746 watts o 0.746 kilowatts. Recuerden que las unidades van en mayúscula, ¿no? Cuando derivan de un nombre, cuando provienen del nombre de algún científico. Por otra parte, un término relacionado con la potencia es lo que se conoce como eficiencia. La eficiencia de una máquina se define como la proporción entre el trabajo de salida y el trabajo de entrada, es decir, el cociente del trabajo que sale entre el trabajo que entra, eso es potencia. La ecuación anterior también, cuando se realiza una tasa constante, también la podemos expresar como la potencia, entre la potencia, ¿no? Y podríamos decir la potencia de salida entre la potencia de entrada. Además, no olviden nunca que este número eta, que es lo que representa la potencia, la letra griega eta, siempre es menor que la unidad. Es decir, si esto fuera mayor que la unidad, híjole, pues equivale a que estamos sacando más potencia o más trabajo del que está entrando, ¿no? De alguna manera, de la nada está surgiendo algo más, ¿no? Porque sería mayor que la unidad y eso viola las leyes de la termodinámica. Entonces, no puede ser. Recuerden que siempre que realizamos trabajo hay pérdidas, a veces por calor, a veces por otras cuestiones, rozamiento, lo que ustedes quieran, fricción, pero el trabajo que sale siempre es menor que el que entra. Puede ser muy cercano, 98 o quizás 95% de lo que entró, pero no puede ser mayor del que entra, ¿no? Entonces, recuerden con eso, la eficiencia es el cociente entre el trabajo que sale y el que entra, o entre la potencia que sale y la potencia que entra, y además siempre es menor que la unidad. Pues bien, esa es toda la teoría. Este tema en cuanto a teoría es muy corta. Vamos a pasar a hacer dos ejercicios sencillitos para empezar a practicar sobre el tema. Ejemplo 60. El dragster de 2000 libras que se muestra en la figura parte del reposo y recorre una pista de 1/4 de milla. Completa el recorrido en 4.524 segundos y cruza la línea de meta a 325.77 millas por hora. Suponga que la fuerza horizontal ejercida sobre el vehículo es constante. Determine, inciso A, la potencia máxima y, inciso B, la potencia promedio transmitida al vehículo mientras éste recorre la pista de 1/4 de milla. Bueno, aquí tenemos el dibujito del dragster, ¿no? ¿Qué datos me están dando? Pues el peso del vehículo, 2000 libras. El intervalo del tiempo, ¿no? En lo que lo recorre, 4.524 segundos. Me dicen que parte del reposo, entonces la velocidad inicial vale 0. La distancia que va a recorrer es 1/4 de milla y yo sé que una milla tiene 5280 pies. Voy a poner todo en pies por segundo y en pies, etcétera, ¿no? Entonces 5280 entre 4 me va a quedar 1320 pies. Eso es lo que tiene la longitud de la pista. La velocidad final con la que toca la meta, con la que llego a la meta, son 325.77 millas por hora. Lo voy a convertir, ya sabemos de este factor, ¿no? Y eso me va a quedar 477.8 pies por segundo. Y la gravedad, pues como estoy en sistema inglés, será 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre el dragster? Tengo aquí el dibujito del vehículo. Aquí empieza, su velocidad inicial va a ser 0. Acá su velocidad final va a ser 477.8 y esta es la distancia que va a recorrer, ¿no? ¿Qué fuerzas actúan? Decíamos, hacia abajo pues vendrá el peso. Las reacciones ahora las repartí en cada rueda, no pasa nada, no me afecta. Pero para que esto se mueva y vaya con una gran aceleración, pues necesita una fuerza que lo empuje, que es la que estoy poniendo aquí, esta fuerza, ¿no? Entonces, el principio de trabajo y energía me dice que la energía cinética al final va a ser igual a la energía cinética al inicio más el trabajo realizado del inicio al final, ¿no? Entonces, la energía cinética al final pues va a ser 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, la masa, tengo 1/2, ¿no? La masa será las 2000 libras entre 32.2. Recuerden esto, ¿no? Que el peso entre la gravedad por la velocidad al cuadrado. Aquí está. Hacemos la operación y esto me va a dar 7.09 por 10 a la 6 libras pie. Esta es la energía cinética al final. La energía cinética al inicio, pues no hay, porque la velocidad inicial es 0, parte del reposo. Entonces la energía cinética también es 0.
el trabajo que se realiza. ¿Quiénes van a realizar trabajo? Pues es esta fuerza nada más, ¿no? Porque el movimiento va a ser horizontal. Entonces, como la fuerza va hacia la derecha y el desplazamiento también va hacia la derecha, ese trabajo es positivo y va a ser fuerza por distancia, ¿no? La distancia, el desplazamiento son 1320 pies por la fuerza. Aquí está. Y ahora sustituyo estos en esta ecuación y me va a quedar por este lado 7.09 por 10 a la 6. La energía cinética al inicio, 0. Y el trabajo, 1320 F. Por lo tanto, pues yo lo que quiero saber es esta fuerza, porque la tengo que multiplicar por velocidades para poder hallar potencia, ¿no? Entonces, esto que multiplica, lo voy a pasar dividiendo, que es lo que tengo aquí, y la fuerza van a ser 5.370 libras. La potencia máxima. ¿Cuándo va a ser la potencia máxima? Fíjense ustedes, ¿cómo dice la fórmula de la potencia? Potencia igual a fuerza por velocidad. Y el enunciado decía que esta fuerza, suponiendo que se mantiene constante, entonces si esta fuerza no va a cambiar, lo único que va a cambiar es la velocidad. Y de hecho, así lo veíamos, ¿no? Empieza con 0 y terminaba con 470 y pico de pies por segundo, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser máxima la potencia? Pues evidentemente cuando la velocidad sea máxima, porque esta no puede cambiar. Entonces, ¿cuándo va a ser la velocidad máxima? Pues al final de la carrera, porque él siempre va aumentando su velocidad hasta que llega al final, ¿no? Entonces, la última velocidad que yo tengo cuando llega a la meta es la velocidad máxima y por lo tanto ahí la potencia será máxima. Entonces, lo ponemos así, potencia máxima igual a la fuerza por la velocidad 2. La fuerza la obtuvimos en la diapositiva anterior como 5.370 y la velocidad al final, cuando llega a la meta, también la obtuvimos, ¿no? La convertimos nada más, 477.8 pies por segundo. Entonces multiplicamos esto y la potencia máxima va a ser 2.542 por 10 a la 6 libras pies sobre segundo. Como esta cantidad es muy grande, pues no me gusta mucho y entonces la vamos a dejar expresadas en caballos de potencia, ¿no? Entonces, pues esta potencia está en libras pies por segundo. Ya sabemos que en un caballo hay 550 libras pies por segundo. Estos se van a ir con estos y ya el resultado me va a quedar en HP. Entonces 2.542 por 10 a la 6 entre 550, eso me va a quedar 4.620 HP, ¿no? 4.620 caballos de potencia. Eso es lo que tiene como potencia máxima. Ahora, la potencia promedio, ¿cómo se calculaba? Bueno, pues era el trabajo que se realizaba desde 1 a 2. Recuerden que el delta U es igual al trabajo que hago desde 1 hasta la posición 2 entre el intervalo de tiempo. Este trabajo ya lo habíamos hecho, que va a ser finalmente 1320 por la fuerza. Ya era igual a la energía cinética en 2. Nos daba, bueno, aquí no lo puse, pero eso era lo mismo, ¿no? De la energía cinética. Y el tiempo que se tardó en recorrer toda esa distancia desde la posición 1 hasta la posición 2, pues fue 4.524 segundos. Entonces, esta operación me va a dar 1.57 por 10 a la 6 libras pies sobre segundo. Lo mismo, como estos son 1.570.000 libras pies sobre segundo, pues como es muy grande, vamos a expresarlas en caballos, ¿no? Y entonces, pues igual que en el inciso anterior, divido entre 550 y eso va a ser 2.854. Esa es la potencia promedio, pero recuerden que pues no es la potencia real, es el promedio, ¿no? Desde el momento en que arranca, él cada vez va teniendo más potencia, pero el promedio es este. Y bueno, pues ya con eso estaría hecho el ejemplo. Ejemplo 61. El montacargas D y su carga tienen un peso combinado de 600 libras, en tanto que el contrapeso C pesa 800 libras. Determine la potencia entregada por el motor eléctrico M cuando el montacargas, inciso A, se mueve hacia arriba a una rapidez constante de 8 pies por segundo. Inciso B, tiene una velocidad instantánea de 8 pies por segundo y una aceleración de 2.5 pies sobre segundo cuadrado, ambas dirigidas hacia arriba. Pues aquí está el dibujo del montacarga, ¿no? Esta es la carga D, que pesa 600, este es el contrapeso, que pesa 800, y acá está el motor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. 600 libras, para el peso de la carga. 800 libras para el peso del contrapeso. La velocidad, bueno, tengo dos incisos. En uno, la velocidad es constante de 8 pies sobre segundo hacia arriba. Y en el inciso B, tengo una velocidad de 8 pies sobre segundo hacia arriba, pero también tengo una aceleración que también va hacia arriba. Y ya saben, aunque no me lo dan, la gravedad, que vale 32.2 pies sobre segundo cuadrado.
Bueno, pues como ven, tengo poleas y eso implica que pues, tengo que establecer la ecuación de la cuerda, ¿no? Pero si ustedes observan, tengo dos cuerdas, una que viene aquí, nace aquí, baja, sube y termina aquí en la carga. Y la otra que va del motor a la carga. Entonces, para esta, bueno, yo puse mi origen aquí y desde ahí, ya saben, hacia las cargas o hacia las masas es donde mido positivo, ¿no? Entonces, esta va a ser YC porque es para C, esta va a ser YD porque es para la carga D. Y aquí pudiera yo haber elegido acá el motor, pero como se puede confundir que esto es constante, pues a mí se me hizo más cómodo poner un punto M aquí y decir, ese es el punto que me interesa. Entonces, de ahí hasta acá yo mido la YM, también positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedan las ecuaciones de las cuerdas? Pues primero para esta, voy a tener dos pedacitos de YC y un pedacito de YD, que está aquí, ¿no? 2 de YC más YD igual a la constante 1. Y por el otro lado voy a tener un pedacito de YD más un pedacito de YM, acá está, y eso va a ser igual a C2. Entonces de aquí, cuando yo derivo esta ecuación, pues me va a quedar dos veces la velocidad de C, aquí está, más la velocidad de D, acá está, y la derivada de la constante, 0. Por lo tanto, yo de aquí puedo sacar que la velocidad de C, pues como me dan la velocidad de la carga, pues voy a expresar esta velocidad C en función de eso, ¿no? Paso esto para el otro lado, pasa negativo, y este 2 pasa dividiendo y me queda menos un medio de ds. Las aceleraciones igual, ¿no? Si yo esta ecuación la derivo, me va a quedar dos veces la aceleración de C más la aceleración de D igual a 0. Y de igual forma, al despejar de aquí la aceleración de C, pues este pasa negativo y esto pasa dividiendo y me va a quedar igual a menos un medio aceleración de D. Bueno, pues voy a establecer ahora las fuerzas que actúan sobre la carga, sobre D. Aquí está, ¿no? ¿Qué fuerzas tengo? Pues por un lado el peso, la fácil, ¿no? Aquí está el peso. Luego, voy a tener una fuerza que viene de este cable, a esa le llamé T. Y voy a tener otra fuerza que viene de este cable, que va al motor, que le llamé F. Eso es lo que tengo aquí, ¿no? Y recuerden que estoy diciendo que la dirección positiva va hacia abajo, aunque la velocidad va hacia arriba. Entonces de aquí yo digo suma de fuerzas en Y, positivo hacia abajo. Me va a quedar el peso positivo menos la tensión menos la fuerza. Y eso es igual a 0. Entonces aquí no puedo despejar nada porque no tengo ninguna de las dos. Entonces solo conozco el peso. Para el otro, para el contrapeso, acá lo pongo. ¿Qué fuerzas tengo? Pues tengo su peso que actúa hacia abajo, ¿no? Y tengo dos veces la tensión porque tengo dos cables. La tensión para ese cable le llamé T y entonces de este lado voy a tener dos veces T. O hubiera podido yo poner dos flechitas, es lo mismo, ¿no? Entonces igual, suma de fuerzas en Y igual a 0 con positivo hacia abajo. Aquí me queda WC menos, porque van hacia arriba, dos veces la tensión. Este si lo tengo vale 800, ¿no? Y de ahí yo pudiera decir que la tensión, paso para este lado y voy a decir dos veces la tensión igual al peso y por lo tanto este lo paso dividiendo y como este valía 800, va a quedarme de 400, ¿no? 800 entre 2. Ya tengo la tensión, sabiendo la tensión yo la puedo pasar acá y ya despejaría yo F, ¿no? Entonces yo diría este que vale 600, esta tensión que la acabamos de hallar que vale 400 y esta F que vale desconocido igual a 0. Por lo tanto me queda 600 menos 400, me queda 200. Lo paso al otro lado, pasaría como menos 200, pero como ambos son negativos, pues lo puedo multiplicar por menos 1 y me va a quedar que F igual a 200 libras. Ya lo tengo. Y ahora pues yo puedo decir que la potencia va a ser igual a fuerza por velocidad, pero esta fuerza es la de este cable, ¿no? Que le llamé F justamente, por eso le llamé F. Entonces va a ser esa fuerza por la velocidad. Entonces 200 libras, que es lo que acabamos de obtener, por la velocidad que hoy es 8 pies por segundo, y eso me queda 1600 libras pies por segundo. Y lo mismo lo convierto a caballos, y eso es 2.9 caballos de potencia. Para el inciso B, la potencia del motor cuando la velocidad vale 8 pies hacia arriba de la carga y también tiene una aceleración hacia arriba. Bueno, ahora voy a empezar con el contrapeso porque ya sé que del inciso anterior me di cuenta que aquí es donde puedo resolver algo, no de la otra, ¿no? Entonces, ¿la ecuación cómo me queda? Me queda igual. El peso que actúa hacia abajo, que es la dirección positiva, y dos veces la tensión que actúa hacia arriba. De aquí yo puedo sacar su aceleración de este contrapeso, porque ya habíamos visto en la diapositiva anterior
que la aceleración de C era igual a menos 1/2 la aceleración de D. La aceleración de D, como va hacia arriba y yo estoy diciendo que lo positivo es hacia abajo, quiere decir que esta aceleración es negativa y la sustituyo aquí. Entonces me queda menos por menos, se vuelve más, y 2.5 su mitad es 1.25. Entonces la aceleración de C es 1.25 hacia abajo. Entonces ahora voy a hacer suma de fuerzas, pero como ya hay aceleración, ya no va a ser a cero. Ahora, suma de fuerzas va a ser igual a la masa del contrapeso por su aceleración. Por eso hay esta aceleración. Así que me va a quedar 800 menos 2 veces la tensión. La masa pues va a ser las 800 libras entre el 32.2 por la aceleración 1.25, ¿no? Entonces esta operación me queda 31.1 y al despejar la tensión pues me va a quedar que la tensión vale 384.45. Fíjense que ya creció, me parece, ¿no? Creo que en la anterior daba 200. Ahora sí, ya teniendo esta tensión, yo planteo la ecuación para la carga. Y decíamos, por un lado voy a tener la tensión y por el otro lado una fuerza que va hacia el motor y el peso. Y lo mismo, como ya hay aceleración, me la están dando, ¿no? Ya no puedo decir que esto sea suma de fuerzas en Y igual a 0. Tiene que ser suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué tengo positivo? El peso. Esta es negativa, esta F es negativa porque actúan hacia arriba. Y la masa pues va a ser los 600 libras que pesa la carga entre 32.2 por la aceleración que es negativa porque va hacia arriba, ¿no? Y entonces pues me queda 600, esta ya la hallamos como 384, la voy a restar y me queda 215.55 menos F y todo esto me queda menos 46.6. Por lo tanto, cuando yo despejo F me queda 262.15 libras y ya con eso vuelvo a aplicar mi fórmula de potencia igual a fuerza por velocidad, ¿no? Entonces mi fuerza van a ser 262.15, mi velocidad no cambió, sigue siendo 8, aquí está. Esto me da una potencia de 2097.2 libras por pie sobre segundo. La convierto otra vez a caballos de potencia y me queda 297.2 entre 550, ¿no? Y esto me da 3.81. Necesito más potencia porque tengo una aceleración que está actuando hacia arriba, mientras que la aceleración normal, la gravedad, actúa hacia abajo. Entonces esta se está oponiendo. Y pues bien, ahí están estos dos primeros ejemplos del tema. Con eso vamos a dar por concluida la videoclase del día de hoy y nos vemos en una próxima videoclase. Que tengan excelente día.